Bienvenidos a una nueva clase de este curso introductorio a la neonatología. En esta presentación vamos a ver una de las principales patologías. Esta principal patología afecta a los recién nacidos de pretérmino, que es el distrés respiratorio. Se da en este grupo de neonatos y también en aquellos que nacieron por cesárea, que presentan un distrés transitorio al no haber pasado el proceso fisiológico de haber pasado por el canal de parto. El distrés respiratorio también es conocido como la enfermedad de membrana hialina. También en el ambiente se conoce como el pulmón húmedo y constituye una condición de insuficiencia respiratoria por déficit de surfactante pulmonar. Esta comienza poco después del nacimiento. Sin tratamiento puede llevar a la muerte por fallo respiratorio con hipoxia e hipercapnia. La incidencia y la gravedad del distrés respiratorio generalmente es inversamente relacionada con la edad gestacional. Es decir, en aquellos prematuros que no han completado las semanas de gestación y mucho más en el prematuro extremo, cuanto más chiquito es, más grave es la enfermedad, principalmente por la inmadurez. En uno de los estudios que se estuvo realizando, el mayor porcentaje de incidencia está en los menores de 28 semanas. En otro grupo de prematuros de 28 a 32 semanas tienen comprendido el 44%, y también cuanto menor peso tenga, va también el porcentaje de gravedad. No es lo mismo aquel bebé que pesa 750 gramos para aquel que comprende entre el kilo 200 y el kilo y medio. Los objetivos fundamentales para el manejo de esta enfermedad son aquellos que maximicen la sobrevida y hay que minimizar los efectos adversos, como la displasia broncopulmonar o la enfermedad pulmonar crónica. Las manifestaciones clínicas las vimos cuando hicimos la valoración respiratoria. Va a presentar aleteo nasal, quejido, retracciones intercostal o tiraje external o retracciones, taquipnea. Vamos a ser muy insistentes con el manejo de la oxigenoterapia. Porque generalmente es una de las drogas más utilizadas en neonatología. Y hay que tener en cuenta el balance entre el costo y el beneficio para la salud de los recién nacidos que lo reciben, y los prematuros son más vulnerables a los efectos perjudiciales de los radicales libres del oxígeno y el estrés oxidativo. Todos los recién nacidos, los cuales tengan que enfrentar situaciones que requieran oxígeno, debe estar indicado la dosis y la forma correcta para poder resolver o mejorar la salud. Su uso sin indicación precisa o sin reunir las condiciones esenciales para la administración segura redunda indefectiblemente en un daño con consecuencias a mediano y a largo plazo, especialmente para los prematuros. Las complicaciones más frecuentes son la retinopatía del prematuro, ¿sí? Que se vascularizan parte de la retina del bebé, que no permite el desarrollo nervio óptico, y esto a largo plazo lleva a una ceguera.
la displasia broncopulmonar hasta el daño cerebral. Dijimos al principio que esta patología ocurría también en bebés a término, 36 semanas, 35 semanas, que podían haber nacido por cesárea o todavía no pudieron resolver la adaptación pulmonar principalmente. Estos por ahí con un halo cefálico pueden resolver esta patología porque es transitoria. Una vez que se absorben los líquidos pulmonares, el bebé puede volver a internación conjunta con su madre. En cambio, aquellos que son prematuros menores a 33 semanas y mucho más chiquitos todavía, uno de los dispositivos para administrar oxígeno, si el bebé presenta respiraciones espontáneas, es colocar este sistema de CPAP nasal, ¿sí? Es una cánula con tubuladuras que van a ejercer continuamente presión positiva. En cambio, si no presenta respiraciones espontáneas, es un prematuro extremo, de 24 semanas a 26, 28, van a requerir intubación endotraqueal para recibir asistencia respiratoria mecánica. Este CPAP, la presión positiva que envía, contribuye a la expansión pulmonar. De esta manera reduce el equilibrio entre la ventilación-perfusión, mejorando la oxigenación. Previene el colapso alveolar recurrente y la reexpansión, disminuyendo la pérdida de proteínas y ayuda a conservar el agente tensioactivo. En el prematuro no se recomienda el uso del halo cefálico, ¿sí? Y habíamos visto que para el prematuro que presenta, o a veces no tan prematuro, aquel recién nacido de término, que nace con esa dificultad respiratoria, como vimos en la valoración, con quejido, con taquipnea, con tiraje, y generalmente va a la unidad, se coloca el saturómetro, la posición que va a ayudar a esta expansión pulmonar es la de cúbito ventral, se coloca este acrílico en la cabeza, que es un halo cefálico. También vienen de distintos tamaños, ¿sí? Es un acrílico que acá tiene una tapa y acá también tiene un orificio donde se administra oxígeno, también calentado y humidificado. Vamos a ser insistentes en los cuidados para la administración de oxígeno, ya que los prematuros son muy vulnerables por sus condiciones anatómicas y fisiológicas a los efectos de la oxigenoterapia. Debe tener en cuenta tres aspectos primordiales: determinar la certeza de la necesidad, implementar el tratamiento con precisión y prevenir las complicaciones. Tenemos que tener en cuenta la tabla que hemos visto en lo que se espera que sature un bebé al primer minuto de vida, a los 2 minutos, a los 3 minutos de vida, ¿sí? Esto generalmente va de la mano con la puntuación APGAR, ¿sí? A medida que van pasando los minutos y el bebé se va adaptando, va teniendo una adaptación cardiovascular, va a ir cambiando mediante el llanto, mediante la gesticulación y los movimientos musculares, va a ir cambiando la coloración también. En los recién nacidos prematuros tarda en alcanzar el objetivo, pero siempre se debe realizar la valoración clínica antes de evaluar la necesidad de administrar oxígeno. Siempre tiene que estar mezclado, calentado, humidificado en la concentración conocida y monitorizado. Mezclado se utilizan estos mezcladores que se llaman blender, donde mezcla el aire comprimido con el oxígeno. Se mezclan acá los litros por minuto de los gases y acá regulamos nosotros la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí?
desde el 21% hasta el 100%. A medida que el recién nacido va cumpliendo con los objetivos de saturación, recuerden que no vamos a esperar que sature más de 95%, sino que voy a ir regulando y tratando de bajar las dosis de la FIO. Siempre tiene que estar calentado con estas carcasas, estos calentadores que tienen una carcasa, que llevan siempre agua destilada, estos van conectados después del blender entre 34 y 37 grados. O me marca la temperatura o tienen unas lucecitas que van graduando la temperatura, ¿sí? Recuerden que desde acá, desde que sale la carcasa hasta que llega al paciente por la tubuladura, hay una pérdida entre 1 y 2 grados, ¿sí? Hay una pérdida de calor. Este calentador cumpliría la función fisiológica que cumple la nariz, que calienta mediante los vasos sanguíneos. Y también nos ayuda a estabilizar al neonato y que nos ayuda a la termorregulación para que el neonato no requiera el uso ni de oxígeno ni de glucosa para poder calentar este oxígeno. Tiene que estar humidificado para que la mezcla de gases humidificado preserva las condiciones del tejido que tapiza el tracto respiratorio y contribuye al transporte mucociliar. El ingreso de gases sin vapor de agua lesiona el tejido, interrumpiendo su desarrollo y afectando la funcionalidad del proceso de barrido de las cilias. Asimismo, favorece las pérdidas insensibles de agua. Es decir, si no está humidificado, además de lesionarse los tejidos, va a tener pérdidas insensibles de agua, se va a deshidratar. Si no está calentado, va a tener descompensaciones metabólicas. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado ante la administración de oxígeno. Tenemos que conocer el porcentaje de administración de oxígeno, que va desde el 21% hasta el 100%, y que la concentración debe ser conocida y confiable para administrar la mezcla en forma precisa. Siempre tiene que estar monitorizado con este monitor, este saturómetro, o si está en la unidad de cuidados intensivos, con el monitor multiparamétrico. Se recomienda siempre la mano derecha, puede ser la manito, o acá a esta altura del radio, donde nos indican saturometría preductual, ¿sí? Preductual siempre es antes del ductus, siempre es la manito derecha. También el distrés nos va a llevar a que se requieran exámenes complementarios. Uno de ellos es el estado de ácido base, que para ello hay que realizar una punción y para obtener sangre arterial, ¿sí? Es la única manera. Si es un bebé que va a requerir mucho tiempo de internación, entre ellos algún prematuro extremo, lo que hace es se coloca un catéter umbilical que lo va a colocar el neonatólogo, ¿sí? Se va a poder canalizar una vena y una arteria, ¿sí? Mediante el catéter, en la parte venosa se pueden infundir líquidos, medicación. En cambio, en la parte arterial nos va a servir para realizar las extracciones de sangre, ¿sí? Todo esto se manipula de forma estéril. Este catéter nos permite no realizar tantas funciones al bebé, ¿sí? Cada vez que se rompe la puerta de entrada de infecciones. Otra forma de obtener sangre arterial es palpando una arteria, también un procedimiento que se realiza estéril, y colocar la váter. Y las jeringas generalmente son elaboradas especialmente para esta muestra, que son previa parinizadas, y con 0,5 nos alcanza para obtener esta muestra, que debe ser remitida inmediatamente al laboratorio.
Hacemos un resumen de lo que son los cuidados para la administración de oxígeno, saturometría periductal desde la recepción, ¿sí? Desde que nace y durante la internación va a estar con saturometría. Tengo que controlar la FiO2, tengo que mantener a los pacientes en el rango de oxígeno esperado, programar las alarmas del saturómetro, recuerden, entre 89 y 94% es normal la saturometría para los recién nacidos. Debo evaluar continuadamente la mecánica ventilatoria, realizar los controles de estado de ácido base, verificar las condiciones de la mezcla de los gases, mantener el dispositivo de administración de oxígeno, controlar el funcionamiento del equipo involucrado en la administración de oxígeno. Se debe realizar el control oftalmológico en las próximas semanas de vida, mantener los registros exhaustivos utilizados todo en la historia clínica, ¿sí? Desde las modificaciones de la FiO2, si requirió aumentar o disminuir, en los dispositivos, las veces que se hizo estado ácido base, porque esto también, las extracciones de sangre van incluidas también en lo que es los balances, que hay una pérdida. Las medidas de prevención para evitar la hiperoxia y la inflamación, y en especial la combinación. Eh, si se administra oxígeno por un problema o una necesidad, una vez que esta esté resuelta, hay que suspender el tratamiento con oxigenoterapia. Ahora vamos a ver, introducirnos en este dispositivo que es el CPAP nasal, que consiste en la aplicación de un flujo de un gas en la vía aérea a través de la nariz y determina la presión y forma continua de la vía aérea. Se indica principalmente en el distrés respiratorio del prematuro que requiere oxígeno. También se usa post-extubación para disminuir el riesgo de reintubación. También constituye el componente obstructivo de las apneas del prematuro. Vamos a ver lo que es el CPAP. Sé que hay muchos cursos porque hay, que, hay cursos especializados en CPAP porque hay distintos dispositivos, hay muchísimos videos del armado y todos los cuidados que hay que tener. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del CPAP? Favorece el reclutamiento alveolar progresivo, aumenta la capacidad residual funcional, mejora la compliance pulmonar al mejorar el volumen pulmonar. Por tal motivo, aumenta la oxigenación, disminuye el shunt intrapulmonar y la resistencia vascular pulmonar. Disminuye el trabajo respiratorio, disminuye la resistencia a la vía aérea, prioritariamente la resistencia supraglótica, mejora la actividad diafragmática. Al mejorar la compliance pulmonar, el volumen corriente y el volumen minuto. Disminuye mediadores inflamatorios, las citoquinas, mejora la síntesis de surfactante endógeno, preserva el clearance y secreciones y bacterias, estimula el crecimiento y maduración pulmonar, mejora la sincronía de los movimientos tóraco-abdominales durante la inspiración. Las indicaciones para colocar el CPAP son aquellos que requieren intubación y deben recibir surfactante y luego deben ser extubados. Se coloca CPAP. También disminuye la incidencia de displasia broncopulmonar y para los recién nacidos, los prematuros extremos, nos ayuda a la estabilización. Patologías con la alteración de la capacidad funcional residual del pulmón, entre ellas el distrés respiratorio, mala adaptación pulmonar, que causen aumento del trabajo respiratorio. Para el destete ventilatorio, cuando hay que sacar los tubos endotraqueales, cuando presenta apneas,
el distrés respiratorio prematuro tardío, el edema pulmonar, parálisis o paresia diafragmática, laringo o tracomalacia, enfermedades restrictivas como la displasia broncopulmonar, la disminución del cortocircuito izquierda-derecha a nivel ductual. Vamos a ver los principales cuidados de enfermería en el paciente neonatal con CPAP. Debo verificar las fuentes de gases, de oxígeno y aire comprimido. Debo realizar bien las conexiones, contar con un blender, luego armar las tubuladuras, debo llenar la carcasa con agua, respetar las indicaciones de los centímetros de agua que necesita, conectar el circuito al calentador, siempre está conectado al circuito eléctrico. Debo realizar también una higiene de las narinas, aspirar secreciones de ser necesario, limpiar bien, aspirar secreciones, por fauces también, luego secar y colocar el parche hidrocoloide. Si es rugoso, mejor, para evitar las lesiones. ¿Sí? Se realiza así, tipo un corte, que esto va colocado arriba del labio y esto va colocado sobre la nariz. Acá posee un velcro, que es donde va a ir apoyado la cánula, ¿sí? Vieron que no va introducida por completo, sino se introduce una porción y va cubierto casi el total de la cona, de la nariz. Es algo que también es muy molesto y es muy doloroso para ellos, ¿sí? Ellos lloran mucho. Después hay de diferentes tamaños según el peso, el tamaño. Esto es lo que voy a solicitar en farmacias, tamaño 0, hasta a veces hay doble 0, 1, 2, va a depender de los kilos. Y esto es según el French, ¿sí? El diámetro interno que va a tener esta cánula. Entonces, siempre tengo que tener el calentador. Y también está el otro sistema que es con un sifón, que tiene agua destilada y también al estar conectado al blender genera la presión a burbuja. Siempre bien fijada con el gorrito. Porque este gorrito no debe comprimir la cabeza del neonato, ¿sí? Porque recuerden que es muy maleable, ¿sí? Se amolda enseguida. Y no debe quedar tampoco muy suelta. Tengo que ver también en los pabellones auriculares que queden bien acomodados, que no queden doblados, porque todo esto se lesiona. Y no taparle los ojos, ¿sí? Dejar descubiertos los ojos y parte de la frente. Entonces, tampoco tiene que estar suelta, ¿sí? Porque si está muy suelta, eh, eh, provoca un efecto de arrastre y se van a salir las piezas. A veces, si está muy comprimido, lo que no queremos es que lesione el tabique nasal, todo el septum, ¿sí? Porque esto se necrosa, se lesiona. Y si está muy flojo, también se desconectan las cánulas y ya no cumple la función de CPAP. Bueno, se coloca el duoderm para evitar el daño en las narinas, pero esto también tenemos que hidratar, corroborar la fijación para que no siga lastimando, ¿sí? Que tenga colocado el duoderm no significa que no se va a lesionar, ¿sí? También se coloca una sonda nasogástrica, orogástrica, perdón, y también se coloca el dispositivo para que esté apoyada la sonda y fijada. ¿Sí? Se utiliza para la alimentación, ¿sí? Porque este bebé es muy difícil, a veces por la inmadurez que succione y a veces también por todo el trabajo respiratorio. Se va a alimentar por sonda orogástrica y a veces después de que se alimentó, esta sonda se puede pegar. A veces la incubadora trae
como un mástil para pegarlo, también para descomprimir el abdomen, ¿sí? Porque el CPAP va tirando presión positiva y hay aire que va a pasar para la vía digestiva. Entonces va a estar distendida esta panza. Los cuidados a los recién nacidos deben ser unificados. Si voy a realizar control de signos vitales, extracciones de sangre, cambio de pañal, higiene, confort, rotaciones, trato de hacerlo todo en un solo momento, para después no volver a manipularlo dentro de 2 o 3 horas, ¿sí? Porque esto nos permite favorecer el cuidado del neurodesarrollo, ¿sí? Disminuir los ruidos también, las voces fuertes, también se coloca la incubadora una manta, ¿sí? Para que la luz no dé directamente, para que él pueda descansar. Se lo colocan en el nidito, se van rotando también los sensores y luego de eso se alimenta. Siempre antes de la alimentación tenemos que controlar los signos vitales, especialmente la temperatura, porque si este bebé está hipotérmico, que es lo más común que va a presentar, o con hipertermia, no va a tolerar la alimentación. Los cuidados para evitar las complicaciones. Siempre tenemos que valorar el estado general, cómo se adapta al sistema y la mecánica ventilatoria. Monitorear continuamente la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno con alarmas programadas. Usar manómetro para monitoreo de la PIP si estuviera disponible. Verificar las condiciones del sistema de flujo de gases, la FIO2, la presión y las tubuladoras del circuito. El CPAP no posee alarmas como el ARM, por lo tanto, si alguna pieza se desconecta, por ahí el CPAP a burbuja deja de burbujear. Ahora les voy a explicar bien. Acá esto va a tirar continuamente, va a estar haciendo un burbujeo, que es lo que va a generar la presión positiva continua. Cuando se desconecta, o se sale de la narina, o se desconecta en alguna parte, queda inmóvil. En una de las maneras de fijarme si está funcionando o no. Después, siempre hay que tener un ambú disponible o el Neopaf. Siempre algo puede fallar o se puede dañar el dispositivo o alguna tubuladora se puede romper. Tengo que mantener siempre al neonato confortable y organizado, siempre con las sábanas secas y facilitar la succión no nutritiva con chupete, ¿sí? Para desarrollar este estímulo. También ellos disminuyen el dolor, el estrés mediante la succión. Tengo que valorar la presencia de secreciones que puedan obstruir la pieza nasal o la vía aérea. Estar alerta ante el incremento brusco de oxígeno o signos de descompensación. Tengo que controlar la tensión arterial, realizar balance de ingresos y egresos, valorar la distensión abdominal. Luego de administrar la alimentación, puedo abrir la sonda orogástrica al cenit periódicamente durante 15 o 20 minutos, que es como lo que habíamos hablado anteriormente, que es para evitar la distensión abdominal. Prevenir lesiones de la piel. Seleccionar la pieza nasal del tamaño adecuado. Ubicar la pieza correctamente. Toda la piel para los dispositivos uso parche hidrocoloide. Pero esto tampoco no me asegura que se disminuyan las lesiones. Si el tamaño de la pieza no es correcto. Realizar fijaciones seguras. A veces se pueden humedecer, se pueden aflojar por el calor, por la humedad. Y realizar rotaciones por decúbito del bebé. Se puede colocar decúbito ventral también, lateralizar, acomodarlo en el nidito. Esto fue a grandes rasgos, fuimos conociendo el uso del CPAP y ahora vamos a ver también a grandes rasgos la terapia con surfactante artificial. ¿Qué es el surfactante
que lo produce algún laboratorio, viene de origen bovino y porcino, y bueno, de ahí también varía el precio, sé que es muy costoso, y bueno, es un agente tensoactivo y desempeña un papel muy importante en el manejo del prematuro con distrés respiratorio. A veces en el embarazo, ya cuando viene con la amenaza de parto prematuro, se utilizan los corticoides y el CPAP a veces no se recomienda de forma profiláctica el surfactante. En cambio, cuando ya usó el CPAP y ahí tiene muchos signos del distrés respiratorio, colocar surfactante es la estrategia recomendada. Si el niño requiere intubación porque fue un prematuro extremo, se debe administrar surfactante. En los niños prematuros con distrés respiratorio, recibir surfactante de rescate temprano en el curso de la enfermedad cuando la necesidad de FiO2 sea mayor al 30% en CPAP, con una PIP de 6 centímetros de agua o más. Hay dos técnicas para administrar surfactante, una es el INSUR y otra es el LISA. El INSUR se realiza la intubación, se coloca el surfactante, se espera que se absorba y luego se estuba. A veces continúa en la RM. Y después el método LISA, al bebé prematuro se le coloca el CPAP y se le coloca un catéter insertado con laringoscopía, va todo por el aparato respiratorio, es similar a una sonda y ahí se coloca el surfactante. Es menos agresivo porque se coloca, se espera que pase todo el surfactante y luego se retira este catéter, no queda colocado. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegó nuestra clase. Después, en el modo van a encontrar una actividad para resolver. Para cualquier duda de consulta, nos escriben en los comentarios. Y les voy a subir dos videos, no quise subirlos acá para no alargar más la clase, del método LISA para que vean y el método INSUR.